Continuamos amigos en Conexión 750 y lo dicho, a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica y especialmente lo que está ocurriendo con la inflación. Nos acompaña vía telefónica el economista Leonardo Buñac. Un millón de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca del tema que nos ocupa. Ha dicho en una entrevista que publica el Universal que Venezuela ha entrado en un nuevo proceso o un nuevo ciclo hiperinflacionario. ¿Qué puede decirnos? Mira, ciertamente, si algo caracteriza hoy a la economía venezolana, más allá de los impactos colaterales en lo económico de COVID-19, es que se ha reiniciado en Venezuela el ciclo hiperinflacionario. Ciertamente, durante el año 2018, parte de 2019, se fue quebrando un poco el proceso de hiperinflación que iniciamos desde el año 2017. Recordemos que cerramos el 2018 con una inflación de casi 4 millones por ciento. La del 2019 cerró aproximadamente en 9.500% según cifras que publicó la Asamblea Nacional, e incluso por encima de la cifra que publicaba el propio Banco Central de Venezuela. Es decir, una inflación de casi 10.000% es realmente desastrosa. Pero veríamos de una inflación de varios millones por ciento en el año 2018 y parte del año 2017. ¿Qué ocurrió? El gobierno durante el año 2019 y primera parte de 2020, hasta febrero aproximadamente, hizo práctica una política fiscal de carácter restrictiva. Recordemos que se utilizó al petro como mecanismo de contención fiscal. A los pensionados, a los 7 millones de venezolanos, en el mes de diciembre se les entregaron petro en vez de bolívares, con el objetivo básicamente de contener el crecimiento de la liquidez monetaria de origen fiscal. ¿Cuál es el gran objetivo? Básicamente bajar las presiones inflacionarias y sobre todo las presiones en el mercado cambiario, con el objetivo de acercar el tipo de cambio oficial al tipo de cambio paralelo. O sea, se frenó el paralelo y se acercó al tipo de cambio oficial para generar una suerte de anclaje cambiario para que el modelo importador de traer mercancías del exterior y llenar los anaqueles más o menos funcionara. Bueno, ciertamente cerramos el 2019 con una inflación de 9.500%, repito, por encima de la inflación que proyectó por debajo de la inflación que proyectó el propio Banco Central de Venezuela, lo cual sorprendió a muchos, ¿verdad? Y sin embargo, ¿qué pasa a partir de mayo y junio 2020? Bueno, que se ha reiniciado el proceso, el ciclo hiperinflacionario. ¿Por qué razón? ¿Qué está pasando? Bueno, frente a una caída vertiginosa del ingreso petrolero, fundamentalmente por la caída en los precios del petróleo, pero más allá de eso, por la vertiginosa caída de los niveles de producción petrolera. Recordemos que cerramos el mes de mayo con una producción de 622.000 barriles aproximadamente, de los cuales, recordemos, casi el 70% no generan caja. El ingreso petrolero este año 2020 no va a cerrar por encima de 2.520 millones de dólares. Veamos, por ejemplo, en el 2012 de 92.000 millones, o sea, una cosa realmente dramática. ¿Y qué ocurre entonces? Que frente a la caída del ingreso petrolero, que genera 97% de las divisas que se contabilizan en la balanza de pago, el gobierno ha tenido que recurrir nuevamente al expediente, al triste expediente de la monetización del gasto público. Es decir, todo otro subsidio, todo este incremento de gasto público que se viene haciendo, entregando bonos, bonificaciones, subsidios para atenuar los impactos de COVID-19, para entregar el subsidio a los sectores de menores ingresos, aquellos sectores afectos al chavismo, etcétera. Bueno, definitivamente se están financiando nuevamente con dinero emitido por el Banco Central de Venezuela. Y como sabemos, eso es expansión de liquidez monetaria de origen fiscal, que finalmente es fuente inagotable de inflación. Tristemente hay que admitirlo, tristemente hay que decirlo, que Venezuela nuevamente ha regresado al ciclo hiperinflacionario. Es decir, usted tiene una cuestión económica este año, que en principio de año estimó el Fondo Monetario en un 15% de contracción. Nosotros creemos que esto va a estar por encima del 20-25% este año 2020, sin considerar el acumulado de contracción de diferencia del 2019, que es un 70%, acompañó ahora
con una espiral hiperinflacionaria, producto nuevamente de una inmensa cantidad de dinero, de bolívares, que están financiando gasto público, que están financiando gasto público de carácter clientelar. Ahora, también decía nuestro invitado que la caída de los precios del petróleo y de la producción en nuestro país explica en buena medida esta situación, ¿correcto? Si no, la corrección definitivamente es absoluta, porque te repito, frente a una caída del ingreso petrolero, no le quedó al gobierno otro remedio que recurrir nuevamente al expediente de la monetización. ¿Qué está pasando? Cuando hablamos entonces de confinamiento, de cuarentena, de aislamiento social, y hablemos no de Venezuela, sino de toda la región, cuando tú decides suprimir a COVID-19 aplicando un confinamiento, una cuarentena, tú debes estar consciente de que esto va a producir definitivamente una profundización del nivel de recesión económica, básicamente porque las empresas están cerradas, no están produciendo, no están vendiendo, no están cobrando, no están honrando obligaciones contractuales con proveedores, con la propia banca, y en consecuencia lo que te viene, ¿verdad?, es una caída vertiginosa en la demanda agregada interna, en el consumo privado, en el nivel de actividad económica. Es decir, la recesión económica es la consecuencia inmediata, y lo hemos visto en Estados Unidos, en Europa, en toda América Latina, producto básicamente del confinamiento. ¿Qué ocurre? Estos gobiernos de Europa, Estados Unidos, América Latina, muchos están aplicando políticas anticíclicas, programas de estímulos fiscales, programas de estímulos monetarios con sus reservas internacionales, con acceso al crédito internacional, con el apoyo del Banco Central Europeo, con el apoyo de la Reserva Federal, etcétera. Chile recibió 23.500 millones de dólares del Fondo Monetario, con qué financiar la expansión del gasto público, con qué financiar las políticas de atenuación del riesgo vinculado a la recesión económica. Y el problema es que Venezuela no tiene acceso al crédito internacional, no tiene acceso a los préstamos de los organismos multilaterales, no tiene reservas internacionales y no tiene ingreso petrolero, como consecuencia de que vivimos una especie de tormenta perfecta del mercado petrolero sin ningún tipo de blindaje. ¿Qué hizo el gobierno? Se da cuenta que no tiene manera de financiar el gasto público, de financiar los bonos que está entregando, y decide entonces hacer lo contrario de lo que hizo en el 2019 y parte de 2020 para quebrar las expectativas inflacionarias. Es decir, regresó nuevamente al expediente muy triste, muy lamentable, de reiniciar el ciclo hiperinflacionario, básicamente emitiendo bolívares sin respaldo, nuevamente usando al Banco Central de Venezuela para financiar el gasto público. La mejor evidencia es que al cierre de diciembre de 2019, la liquidez monetaria en poder del público, los bolívares que pone el Banco Central en circulación, ya sean físicos o digitales, que recorren por la banca, se ubicaban en 42 billones de bolívares soberanos. Pues al cierre de la semana pasada, te doy la cifra extraordinaria, fabulosamente gigantesca, de 116 billones de bolívares. Es decir, que más que duplicó la liquidez monetaria en tan solo 5 meses. La multiplicó prácticamente una vez y media, pasar de 42 billones a 116 billones en apenas 5 meses. Eso obviamente, esos bolívares están en la calle, definitivamente dotando a los agentes económicos con un poder de compra para adquirir productos que no se han producido, y es inagotable de inflación. Lo cierto es que seguimos en un proceso contractivo muy importante, pero ahora acompañado nuevamente con la espiral de carácter hiperinflacionaria. El ciclo de hiperinflación se reinició en Venezuela. Estamos hablando con Leonardo Buniac. Si me permite, nuestro invitado, vamos a hacer una breve pausa. Al regreso le dejo la siguiente inquietud sobre lo que está ocurriendo con el mercado paralelo de divisas. Seguramente está directamente relacionado con lo que ha explicado durante el inicio de su intervención, pero le doy la palabra al regreso de la pausa para contestar. Ya venimos. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis y la situación económica. Nos acompaña el economista Leonardo Buniac. Y yo dejo una inquietud acerca de lo que está ocurriendo con el mercado paralelo de divisas. ¿Qué puede decirnos? Bueno, básicamente lo que ocurre con el precio de los bienes y servicios se traduce con el precio de la divisa. Sencillamente estamos hablando de que dotas a los agentes económicos con un poder de compra para adquirir cosas que no se han producido. Por lo tanto, lo que va a ocurrir seguramente es que la gente comienza a tomar decisiones. ¿De qué estoy hablando? Cuando los agentes económicos consideran que las cosas marchan mal, que van a marchar peor,
que el gobierno no tiene instrumento de política económica con que atenuar la crisis, los agentes económicos comienzan a descontar anticipadamente los efectos previsibles de un fracaso en la política económica. Y aunque parezca antipático y antipatriótico, la gente lo que hace es dolarizar los haberes, es decir, que las presiones en el mercado cambiario lo que están buscando sencillamente es protección, porque dólar comprado, bolívar salvado. En consecuencia, las presiones que estamos viendo en el mercado cambiario es una clara manifestación de lo mismo que ya ocurre con los precios de la economía venezolana. Y todo está vinculado a dos problemas. Uno, la falta de confianza, y dos, la inmensa cantidad de bolívares que está emitiendo Banco Central para financiar definitivamente el gasto público. Nuevamente, repito, con el expediente de la emisión monetaria, de la monetización del déficit fiscal, de la gestión deficitaria de todo el sector público consolidado. El gobierno, frente a la ausencia de divisa, frente a la ausencia de su capacidad para importar, el gobierno tomó la decisión nuevamente de financiar el gasto público con el triste expediente de fabricar más inflación. Y por supuesto, como consecuencia de ello, mayores presiones en el mercado cambiario. A esta altura es posible proyectar a cuánto podría terminar el dólar paralelo a finales de este año si sigue esta política de financiamiento del gasto público que adelanta el equipo de Nicolás Maduro. Yo quiero ser muy responsable con esa respuesta, María Alejandra, por lo siguiente. Hoy la liquidez monetaria se encuentra en 116 billones con B, 116 billones de bolívares, que son 116 millones de bolívares, ¿no? Y estaba apenas en 42 billones en el mes de diciembre de 2019. Si tú le aplicas, esto es matemática, esto es certeza matemática, si tú le aplicas la tasa de crecimiento intermensual, enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta junio, de la liquidez monetaria, y se la aplica a los meses que vienen, y cuidado, no reconociendo que el segundo semestre, por razones puramente estacionales, es más expansivo la liquidez, pero le aplica la misma tasa de crecimiento, la liquidez monetaria va a pasar de 116 billones de bolívares a casi 800 billones de bolívares el mes de diciembre de este año, que es el único mecanismo que tiene el gobierno para financiar el gasto público. Significa esto, añádele esta cantidad de bolívares a presiones a la inflación y a presiones en el mercado cambiario. En otras palabras, cualquier número que te imagines puede ser posible. Finalmente tengo que preguntarle, porque esta situación golpea especialmente a los venezolanos que menos tienen. Ayer conocíamos información según la cual hay 96% de pobreza de ingresos en nuestro país, según la encuesta de condiciones de vida de las universidades. Y yo le pediría un comentario de su parte en torno a este tema. Bueno, muy grave, te refieres a los estudios recientemente que se acaba de entregar, el informe en COVID. Bueno, muy triste, lamentable, y los números que se están manejando. Aquí lo grave en la vida no es ser pobre, María Alejandra, aquí lo grave en la vida es empobrecerse, y se han empobrecido todos los estratos sociales de Venezuela, sin ninguna excepción. Por supuesto, los más afectados, los estratos de menores ingresos. Los niveles de pobreza crítica ya dejaron de ser críticas para ser niveles de pobreza extrema, y lo lamentable que yo siento y la percepción generalizada de que pasamos de una crisis humanitaria a una verdadera catástrofe humanitaria en Venezuela. De allí que sea tan importante que se busque, que se promueva un gobierno de emergencia nacional, con la participación del país político, de todo el país político, del país empresarial, del país académico, del país técnico-científico, del país sindical, del país periodístico, de ustedes los periodistas, y por supuesto de toda la población. Es fundamental un gobierno de emergencia nacional. No hay alternativa. Venezuela requiere urgentemente financiamiento internacional para atender la emergencia de COVID-19, pero para financiar un programa de estabilización macroeconómica que permita resolver las situaciones económicas de corto plazo, pero al mismo tiempo un programa de auxilio financiero para poder crear las bases estructurales para un crecimiento económico sostenido no inflacionario. Y eso no es posible sin el restablecimiento del orden democrático e institucional en Venezuela. Si no hay esa alternativa, es imposible que Venezuela pueda acceder nuevamente a los mercados internacionales, al empréstito internacional, a la asistencia técnica y financiera de los organismos multilaterales,
y a la inversión extranjera directa que está esperando desde hace años para regresar a Venezuela, pero en un ambiente de garantía jurídica, de garantía política y de protección al capital privado. Leonardo Muniac, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, economista, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos Encantado, debatido en María esta parte del Alejandra, un programa. placer. Hablamos sobre el telón de fondo de esta crisis, la situación económica y específicamente lo que está ocurriendo con la hiperinflación. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaña, en la producción César Umbría y Kenger Jaramillo, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo.